importante utilizarla para luchar contra la delfogamia de los incas, o sea, el matrimonio entre hermanos que había entre ellos. Y como se ve desde Huatata, cuando te vas al valle también hacia el área por atrás también lo ves, cuando estás viniendo de Urubamba hacia Calca también se ve, entonces era perfecto para utilizarla como una manera de asustar. Dios los castigó por casarse entre hermanos, ¿no? Entonces, con esos antecedentes de manipulación simbólica entre Pachacuti Sacamaygua y Francisco de Ávila, los investigadores modernos no le prestaron atención a otro dato de suma importancia de su crónica, dado estas manipulaciones. Pensaron de que era una de esas manipulaciones más de ellos. ¿Cuáles? Es que este cronista ubica la gesta de los hermanos Dyer en el Pituciray. Sí, como escuchó. ¿Por qué no se le hizo caso? Por estos antecedentes de manipulación simbólica. El difícil acceso a la montaña Pituciray sirvió de protección durante siglos. Y, aparte, para descifrar todo este misterio, como ya les estoy quedando más claro, era indispensable encontrar las sombras. Las sombras son las que delatan al ídolo que las proyecta. Y a partir de conocer toda la geografía recién se podía entender y analizar los dibujos de Huamán que les traigo a continuación. Entonces todo eso lo sabían muy bien los incas. Después de esto, entonces, tenemos de que para Pachacuti Sacamaygua, ¿qué dice este mito? ¿No? Que viniendo, esta es una versión híbrida también, viniendo Manco Cápac y sus hermanos del lago Titicaca, ¿se dan cuenta? Es una versión que mezcla la de Manco Cápac y Mamaoque, que vinieron del lago Titicaca, con la de Manco Cápac y sus hermanos que salieron de la ventana de Tamputoco. Es una versión híbrida que dice que viniendo Manco Cápac y sus hermanos del lago Titicaca, y dando la vuelta al Cusco, y entrando al valle de Yucay, si uno viene por Sicuani, hacia Cusco, y entrando al valle de Yucay, ¿por dónde entras? Por Huacarpay, ¿no es cierto? Hacia San Salvador. Entonces, viniendo Manco Cápac y sus hermanos, y dando la vuelta al Cusco, y aportando al valle de Yucay, y siguiendo un poco por la ribera que por ahí corre, hicieron alto en Pacaretán. O sea, según esta versión de Bernabé Cobo, el mito de origen inca, el Pacaretampo está en el Valle Sagrado de los Incas, no está acá. Solo que el dato, como dice, y siguiendo un poco por la ribera del río, hicieron alto en Pacaretampo. Al no haber estudios antropológicos, ni una propuesta arqueológica e histórica importante para Calca, este dato, esta cita, debió ser la causante del malentendido que ha llevado a la historia oficial a proponer que el Pacaretampo es Ollantaytambo. Justamente mi teoría lo que hace es decir que el verdadero Pacaretampo está en Calca y que justamente está en Pituciray, donde está el Guanacaure, que es la peña Guanacaure, en cuya base está en la ventana de Tamputoco. Y eso encaja con todo. Vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Este es Capac Apo Guamán Chava. Hay que entender que Guamán Poma de Ayala no se puede subestimar los datos que nos da, porque él es nieto del Inca Tupac Yupanqui. O sea, la mamá de Guamán Poma era una de las hijas menores del Inca Tupac Yupanqui. Y por parte de madre. Y por parte de padre, Guamán Poma de Ayala era nieto de Capac Apo Guamán Chava, que era la segunda persona del Inca Tupac Yupanqui, y cuando muere Tupac Yupanqui pasa a ser segunda persona del Inca Huayna Cápac. Entonces, Guamán Poma de Ayala es de parte de padre y madre nativo. Y de hecho fue un quipu camayo que sirvió a la causa noble de los incas, que fue ocultar el verdadero Tamputoco. Y por eso dejó las claves en su crónica, como vamos a ver a continuación. A ver en qué estamos, porque ya vamos a cargar esta parte. Código Guamán. Guamán Poma, los pizarros lo quemaron vivo en 1535 en la plaza acá central del Cusco, ¿no? Entonces eso también debió ser algo fuerte para Guamán Poma de Ayala, para un incentivo para escribir su crónica y hacer algo por los incas, ¿no? Siguiente, por favor. Supuestamente la crónica de Guamán estaba escribiéndola para pedirle al rey que haga algo para que no mate a toda la gente de aquí, pero esa era la causa aparente, la oficial. Lo que estoy proponiendo y lo que estudian a Guamán Poma lo saben, es que Guamán Poma había usado su crónica para esconder los grandes secretos de los incas. Perdón, que ahora recién estamos sacando la luz.
Entonces, hablando de Pacarina secreta, vean ustedes. Guamán Poma Ayala se dibuja a él haciendo este símbolo, que ya lo he definido en mis libros anteriores y en este también, que este debió ser el símbolo del movimiento hermético que ocultó toda la información y principalmente la Pacarina, porque si había un movimiento debían tener signos de reconocimiento. Si ustedes analizan la crónica de Guamán Poma van a ver que muchos de sus personajes principales se están haciendo así en todo momento, casi innecesariamente, ¿no? Entonces en mi novela etnohistórica, en mi libro anterior, como tenía que crear un símbolo para este movimiento, es una novela etnohistórica, toda fundamentada con datos científicos, los personajes son reales. Entonces propuse que este era el símbolo que utilizaba este movimiento. Pero miren, acá, ¿ustedes creen que a Guamán Poma se le escapó el pincel? ¿Qué está haciendo porque acá son todos nobles incas, ¿ah? Orejones, todos están serios, acá no están contando chistes. Está pasando algo ahí, ¿no? Entonces, ahí le están diciendo, guardan los secretos. Lógicamente, estos son hipótesis, pero una vez que ya te das cuenta que hay muchas cosas en los dibujos, ya no son solo. Siguiente, por favor. Nuevamente, ¿se dan cuenta? Están ahí, este es el Consejo Real. Siguiente, por favor. Justamente ya vamos a ver, ahora voy a presentarles los 3 dibujos que me han llevado a la trilogía de Guamán, ¿ya? Lo voy a aplicar, bueno, lo mejor que pueda, porque quiero pasar al paitito, se nos va a hacer más tarde, pero siguiente, vean. Los 3 dibujos. En primer lugar, está este dibujo, la Huaca Vilca Inca. Ustedes saben, todos los cronistas que mencionan la Huaca Guanacabre dicen que en la Huaca Guanacabre estaban los ídolos de las huacas mayores, de todo el Tahuantinsuyo. O sea, no de todas las huacas, sino de las huacas mayores, que no eran muchos. Eran, en el lago Titicaca está el Templo del Sol, el Lauzangate, el Coropuna, en Arequipa, Pituciray, Zahuasiray, acá, el Salcantay, Pachacamac, Pariacaca, son 11 o 12 las huacas mayores, no son más. Y miren, acá están justamente los ídolos. Y acá dice, desde mi punto de vista es Guanacabre y Huaca. Justamente es una de las correcciones que estoy haciendo a los editores. Porque acá dicen, ellos han puesto Guanacampi y Huaca. No está la parte de abajo, pero en la traducción editorial han puesto Guanacampi. Nunca cholo, nadie me puede decir qué significa Guanacampi. No existe. Y es que es Guanacabre, como va a quedar claro a continuación ahora cuando le resuma la trilogía de Guamán. Siguiente, vamos a quedarnos un rato por los 3 dibujos, pero ahora vamos al siguiente. El dibujo que les hablaba, Inti Guanacabre y Tamputoco. Ojo, de los 400 dibujos de la crónica de Guamán, los 3 que estoy descifrando asociados a la trilogía de Guamán son 3 dibujos consecutivos prácticamente. O sea, está 1, 2, y el tercero, en lugar de ponerlo acá, lo ha puesto un poco más allá y ha puesto otro como un mecanismo de precaución. Porque es que una vez que te ubicas en el contexto de Guamán Poma de Ayala, ¿no? En el siglo XVI, comienzo del siglo XVII, puedes entender la presión a la que estaban sometidos y, lógicamente, todo lo que tuvieron que hacer, como cuando hablemos en la segunda parte de cómo se cuidaron de no establecer una relación directa entre Calca y Pacaretampo en sus declaraciones. Todo eso está acá. Siguiente, por favor. Allá, no, todavía. Acá les quiero mostrar en este dibujo. Acá sí dice Guanacauri. Eso sí está en la traducción de los editores también. Guanacauri. Claramente, y hay un ídolo acá y una cantería. Pero acá, ¿qué tenemos? Tenemos el Cerro Guanacabre, que puede ser la Peña Guanacabre, que está en Pacaretampo. O sea, en Pacaretampo está la Peña Guanacabre, en cuya base están las ventanas de Tamputoco. Es un solo lugar. Y eso coincide con los datos permanentes de la crónica que dice, cuando Sarmiento de Gamboa dice, porque el Pacaretampo, el Tamputoco, que son una misma cosa. Y Guamán Poma allá le dice cada rato. No están dispersos como lo tenemos ahora en la historia oficial. Es un solo lugar. Entonces, ahora va a quedar claro todo esto. Siguiente, por favor. Y este es el tercer dibujo que en realidad fue el primero que descifré. Y es este ídolo Chihuahua de los Andesuyos. Pone Zahuasiray, Pituciray, en alusión a la pareja mítica que ya les he presentado hace un rato. Y pone Otorongo. Y en cada uno de sus dibujos él tiene una estrofa que se refiere a ese dibujo. Pero en la estrofa que se refiere a este dibujo, dice, adoraban al tigre, Otorongo,
dicen que el Inca se ha transformado en Otorongo, en la montaña Pitusiray. Y después, y pone acá Sahuasiray, Pitusiray, Otorongo, pero no dice nada de las sombras. Pero dibuja un personaje acá, sonriente, y dice otra cosa en esa estrofa que le corresponde al dibujo. Dice, y otro ídolo había, que por prolijidad no lo pongo. O sea, por prolijidad, por cuidado. Entonces insinúa que está ocultando información. Entonces, no lo pone por cuidado en la parte, en su dibujo, pero sí lo delata en la parte textual. Pero eso es lo último, justamente, que es lo que en 2014 me di cuenta de que la identidad de este personaje. Pero no me quiero adelantar. Siguiente, por favor. Entonces, vean cómo el personaje lo dibuja con estas 4 curvas exactas al cerro que proyecta las sombras. Esta foto la estoy tomando del mismo lugar donde él hizo el dibujo, como va a quedar claro a continuación, por favor. ¿Siguiente? Sí. Nuevamente vamos a ver este dibujo. Acuérdense que esto es escrito por mí. Esto viene sin nada. Y entonces, todos los que estudian el mundo andino y sobre todo que se especializan en Guamán Pumayala ya saben que él tuvo un código hermético de complicidad entre gráfica y texto, así lo he llamado yo, ¿no? O sea, muchas cosas que él quería ocultar las dejaba en su dibujo, pero recién con la parte textual uno podía entender integralmente a lo que se estaba refiriendo. Y eso no solo en estos dibujos, sino a lo largo de toda su crónica. Y esto es aceptado por el mundo científico, esta complicidad entre gráfica y texto. La interpretación que les estoy trayendo encaja perfectamente con esta metodología utilizada por el cronista y que es aceptada por el mundo científico. Miren. ¿Ve? Acá dice, ídolos y huacas de los Andes suyos, y dice, Sahuasiray, Pitusiray, Otorongo, pero no dice nada más. Ahora veamos qué pasa acá. Miren cómo extiende esta raya bien claro para dejar precisado que esto está en medio, entre esto y esto. Entonces, pronto entendí que el objetivo de Guamán Poma en este dibujo era establecer un alineamiento de 3 símbolos que coincida con la geografía del mundo. Y ese fue el primero que lo pude ver. Siguiente, por favor. Claro, eso debía estar junto acá para poder mostrarlo, ¿no? Pero bueno, casi ahora. Acá está la pareja mítica. Lógicamente yo la he agrandado para mostrar cómo este sería el número 1. Este es el cerro que presenta la sombra, que está dibujado como sonriente. Y este es el Otorongo. O sea, esta foto la estoy tomando, ¿puede retroceder, por favor, Johan? La estoy tomando del mismo punto de referencia del dibujo. Porque acá está en primer plano el Otorongo. Entonces yo estoy tomando la foto siguiente, por favor, Johan, exactamente del lugar donde se proyecta el Otorongo para estar en el mismo punto de referencia. ¿Me dejo entender? Y que quede claro que entre el Otorongo y la pareja mítica, en la anterior, por favor, Johan, entre el Otorongo y la pareja mítica, esto que tiene la raya bien extendida acá para precisar que está en medio de los dos, no puede ser otra cosa más que, siguiente, por favor, Johan, el cerro que proyecta la sombra. Así como les he mostrado, tiene las 4 curvas. Hasta ahí, durante años, sabía de que este personaje sonriente del dibujo es el que proyecta la sombra, pero no sabía su identidad. Eso fue lo que me di cuenta en 2014. Y es que Guamán Poma de Ayala, como otra forma de precaución, como un mecanismo de seguridad, nuevamente escondió la información más adelante, no en la estrofa que le corresponde a ese dibujo, sino más adelante, como vamos a ver a continuación. Siguiente, acá también podemos ver, ¿no? El anterior, disculpa. Acá también está, ahí está la pareja, este es el cerro que proyecta las sombras y el Otorongo en vez de la cabeza, el Otorongo acá atrás, las orejas y todo. ¿Ves? Porque la sombra del Inca y la Ñusta se proyectan acá, sino que por un efecto visual, cuando uno ve esto de lejos, desde el otro lado de la laguna, el Otorongo aparece como si estuviese en el mismo plano de la proyección de la sombra del Inca, ¿se dan cuenta? Entonces, el manejo de esta información por parte de los incas es realmente espectacular. Siguiente, por favor. Entonces podemos ver acá la relación entre el dibujo de Guamán con la geografía, ¿no? Lo que nos trae esto, ubicados satelitalmente estarían así. Cuando uno viene de Urubamba, viene de acá. Entonces, por eso es que ve la pareja mítica acá arriba. Acá está Calca, la Huaca de Urco. Siguiente, por favor. Vean la explanada, queda todavía la última piedra trabajada que debieron dejar ahí los incas cuando ya vinieron los españoles, debieron tirar las piedras, porque lo que estoy proponiendo, y acá viene importante, es que me di cuenta de lo siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente.
siguiente. No, antes, por favor, ya. Antes, perdón. No, antes, Johan. Ya. Miren, no encuentro la parte en la que debe estar ahí, en mis anteriores conferencias está, esto lo he hecho. Pero ¿qué pasa? Refiriéndose al dibujo anterior, por favor, al anterior, antes, uno más, ya, a este dibujo, tomándose sus precauciones, como repito, no en la estrofa que le corresponde al dibujo donde habla del Inca transformado en otorongo y había otro ídolo que por prolijidad no lo pongo, eso está en la estrofa que le corresponde a este. Pero 3 páginas más adelante, el cronista comienza a mencionar a las huacas más importantes que había en los 4 suyos. Y cuando llega al Andesuyo, dice que los incas adoraban a Huanacauri, Sahuasiray, Pitusiray, o sea, refiriéndose nuevamente a este dibujo. Y dice Huanacauri, Sahuasiray, Pitusiray, cuando habla de los Andesuyos. Qué raro que no esté esa parte, Johan. A ver, avanza un poco rápido, por favor, un poco rápido. Dale más. Tiene que estar esa parte textual. Bueno, acá está en el libro. Siguiente, por favor. Siguiente, para que siguiente. Nada, retrocede nomás, hermano, por favor. Ya, acá está la cita. La cita es, como he cortado las partes textuales y he dejado las fotos, eso está en la parte textual, yo se lo puedo resumir. Dice bien claro, refiriéndose al otro dibujo, al ídolo de huacas de los Andesuyos. Acá están los 3. Con los 3 estoy bien para trabajar acá. Ahí estoy bien. Acá les quiero mostrar algo, la clave de Guamán. Miren cómo oculta la información el cronista, ¿no? En forma magistral. O sea, aquí sabemos ya que este es el personaje que proyecta las sombras. Pero recién nos hemos enterado de su identidad como Huanacauri, con la parte textual. Cuando yo sé que este Huanacauri, o sea, ya sé su identidad, recién ahí recuerdo que los 2 dibujos anteriores hablan de Huanacauri y Huanacampi, Huaca, pero debe ser Huanacauri porque ya hemos mandado inclusive carta a los editores y todo con la gente que está trabajando. Porque esto es recién ahora se puede entender que esto no es Huanacampi, Huaca, sino Huanacauri, Huaca. Porque es la misma peña que esta, el mismo ídolo con la misma cantería, ¿la ven? Las piedritas acá, rectangulares, cuadradas. Entonces, se trata del mismo cerro. Y a este le han puesto Huanacampi, Huaca, y a este Huanacauri, Huaca. Pero hay una cosa acá. Como este Huanacauri, y al ya saber la identidad de entendí que en realidad este personaje no es el cerro que proyecta las sombras, sino es el ídolo Huanacauri que en estos 2 dibujos está aquí. Sino que en este dibujo, como su objetivo era establecer este alineamiento de 3 símbolos que coincida con la geografía del lugar, él agranda la pareja mítica en proporción al cerro, ¿no? Porque lo que quería, como repito, es precisar este alineamiento. Entonces, cuando ya sé que este es Huanacauri, recuerdo que los 2 dibujos anteriores hablan de Huanacauri también. O sea, recién ahí se puede entender la importancia de estas 2 dibujos junto con en lo que es la geografía. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A lo siguiente. Si este es este y es este, algunos me han preguntado, por ejemplo, en las conferencias, ya, si este personaje es este, ¿no es cierto? ¿Por qué el cronista no puso la pareja mítica aquí nomás? Y lo hacía todo en un solo dibujo. ¿Por qué no hizo eso? Porque como les he mostrado, esta pareja mítica es visible desde un montón de lugares. Y si la pareja mítica hubiese estado en el mismo dibujo donde estaban las ventanas, que es el gran secreto de los incas, cualquiera que viniendo de Urubamba y viera la pareja mítica que pusiera dice, oye, arriba debe estar la ventana en Tamputuco. Y eso es lo que quería ocultar. Por eso es que se ve la necesidad de disgregar la información en 3 dibujos y enlazarla, articularla con la parte textual. Así de simple. Hay que ponernos en el pellejo de los incas y cómo estaban siendo perseguidos, cómo el virrey Toledo estaba como loco porque le digan dónde quedaba este Pacaretampo. Y entonces en ese contexto es que se desarrolla el documento Cayapín, que es el que termina mandando el envío a los españoles con respecto a este lugar mito histórico donde se desarrolló esta gesta de los hermanos Ayala. Siguiente, por favor. Las anteriores las he comentado, Johan, disculpa. Sí.
Antes, allá, esta es la pareja, la piedra trabajada que les dije que está en la punta del cerro que proyecta las sombras, ¿no? Está en la punta, siguiente, por favor. O antes había otra que no he comentado. Allá. Entonces, estamos hablando de que este personaje es el mismo que está acá y es el mismo que está acá. Y estas piedras debieron estar justamente en esta explanada. Esa es una cosa también loca, si hubiera ahí arriba, porque parece cortado así como con mantequilla, esta explanada. Es rarísimo. Entonces, definitivamente estas piedras que están caídas abajo estuvieron acá y el ídolo Guanacabre estuvo encima. Y el ídolo Guanacabre era llevado a las misiones militares de los incas. ¿Ya? Y eso es muy importante, a continuación lo vamos a entender. Entonces, estaba puesto ahí, cuando había una misión militar lo bajaban y se lo llevaban. Siguiente, por favor. Siguiente, ahora sí. Siguiente. Entonces, si ya sabemos que este personaje es el ídolo Guanacabre, ¿por qué me pareció a mí que era el cerro que proyecta la sombra? Porque hemos visto que tiene las 4 curvas, o sea, el cronista dibujó al ídolo Guanacabre como una representación en miniatura de la Huaca Guanacabre, lo cual tiene sentido. Si el ídolo Guanacabre te lo vas a llevar a la misión militar, te estás llevando a la representación de tu Huaca, que es la que proyecta las sombras. Entonces, siguiente, la conclusión en todo esto es la siguiente. Esta foto anterior tiene que estar, en el libro está junto a esta, ¿no? Y es que, ¿puede retroceder, por favor? Una antes, por favor. Ya. Entonces, si ahora sabemos que este personaje es este mismo que está acá, entonces, ahora sí puedes, la siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Sabemos que este es el cerro que proyecta las sombras, y por lo tanto, aquí abajo en la base, está la ventana de Tampotoco. En estos momentos estamos trabajando con Régulo Franco, que ha descubierto la Dame Cao, y vamos a demostrar arqueológicamente esto. Estamos armando el proyecto y ya hemos hecho un proyecto arqueológico con la Municipalidad de Talca, donde el Ministerio de Cultura nos permitió mover 3 por 10 metros acá. Y nos hemos dado con una sorpresa realmente increíble, que esta pirámide aparentemente de piedra no lo es, sino que es solo la parte superficial de la piedra, y abajo es tierra pura, ¿ya? Lo cual tiene una aplicación. Durante todo este tiempo yo había pensado, ¿qué habrán hecho los incas con estos ídolos que están en el círculo hace un rato que les he mostrado? ¿Los habrán metido dentro de la ventana antes de cerrarla y sellarla? ¿O no? Y tenía esa duda. Y cuando hemos estado haciendo el proyecto, uno de los campesinos se me acercó y dice, no, Wally, ¿de dónde han sacado tanta tierra? Increíble esto, de dónde todos. Ahora no hay uno solo de los campesinos que no esté seguro de mi teoría, porque hemos estado arriba como 50 días, han pasado de todo arriba. Entonces, ¿qué ha pasado? Me dice, señor Wally, si han puesto tierra ha sido para proteger algo. Entonces, apenas me dice esto el señor campesino Mario Luca, recordé los 12 ídolos y entendí que no pudieron guardar los ídolos dentro de la ventana y están ahí afuera. Justamente estamos haciendo un estudio geofísico, algo muy importante, para ir con la parte arqueológica de frente, con una ceremonia de recepción del legado y todo eso. Ahora va a quedar más claro todo, porque falta la parte más importante todavía, la segunda parte. Siguiente, por favor. Entonces, ahí están las ventanas, las 3 ventanas. Ahora, lo que les voy a, después de... estoy dejando la parte del paititi al final, porque el paititi es como la cereza sobre la torta, en el sentido de que ahorita en la primera parte tengo que fundamentar todos los argumentos que fortalecen la teoría de Tampotoco para que se pueda entender mejor a qué se refiere el mapa del paititi que les estoy dando. Entonces, más allá, como repito, si es Ayarcachi o es una princesa o es la esfinge egipcia, de todo me han dicho, la esfinge egipcia, ya la gente se lo queda por eso, porque ¿qué pasa? Que esto yo antes pensaba que los incas lo habían hecho, pero ahora no tengo la menor duda que los incas heredaron esto de tiempos inmemoriales, ¿no? Y por eso el mito de Bernabé Cobo, que habla de que el hacedor mandó a diferentes grupos étnicos que se sumiesen debajo de la tierra y fueran a salir a diferentes lugares donde había estos bultos de gigantes. Estos bultos de gigantes, Bernabé Cobo habla mucho de estos bultos de gigantes en mi libro Tampotoco, lo he citado bastante, y acá también hay algunas citas. Nuevamente vemos este vacío, es el que hay entre lo que estoy llamando la Peña Guanacabre con el cerro de atrás. Este vacío es el que permite que la sombra del Otorongo se separe de la del Inca y entra la luz, ¿no? Esta luz que entra acá es justamente por esto. Ahora,
no quiero, hay muchas más cosas que se ven, pero ya los voy a marear, después siempre. Bueno, ahora entramos en una parte muy importante. Este es el Pacarictampu de Parú, que está como a 30 kilómetros de el Guanacaure de San Jerónimo. Y está como a 8 kilómetros de la supuesta ventana de Tamputoco. Como repito, está todo disperso, no encaja con el dibujo que les acabo de mostrar de Guamán Poma de Ayala, donde dice que en Pacarictampu está la Peña Guanacaure, en cuya base está la ventana de Tamputoco. Eso no lo podemos perder de vista. Pues, entonces, además de las contradicciones e incongruencias que hay con respecto a la distancia, hay con respecto al dibujo. No podemos pasar por encima de lo que nos dice este noble inca, este Quipucamayo, Guamán Poma de Ayala. Entonces, ¿qué pasa? Hablemos de Gary Hurton. Voy a resumir el trabajo de Gary Hurton rápidamente porque es muy importante, pero lo voy a resumir rápidamente. Miren, Gary Hurton estudió como un año aquí, estuvo aquí. Según Suayama, todavía me dijo un día cuando hablé con Suayama, cuando le dije, señor Suayama, ya sé quién es ese personaje sonriente, porque estaba muy interesado con Suayama en ese personaje sonriente. Inclusive me fue a buscar a Urco cuando yo vivía en Urco, después de una conferencia que hice en el Bartolomé de las Casas. Y me dijo, sí, el otorongo es el otorongo que se ve en la sombra. La pareja es la pareja, pero ¿y este personaje sonriente quién es? Me dice, ¿no? Y yo, a pesar que ya lo había publicado en mi libro, todavía no me había dado cuenta de eso, como si hubiese estado esperando su pregunta para darme cuenta. Y le dije, ese es el Apu Cancán, el que predica las sombras. En ese entonces era el Apu Cancán. Y me dijo, algo tiene que ser con su experiencia, sabía que ese personaje sonriente no podía estar ahí solo por un antojo, sino que tenía que significar algo. Bueno, Suayama me dice, Gary Hurton ha estado un año, ha cobrado $1 millón a Harvard, $1 millón por hacer su estudio durante un año acá. Está bien, la verdad que es un estudio muy bueno. En su libro Historia de un mito, él analiza el mito de los hermanos Ayala. Y él dice, aquí no hay restos arqueológicos convincentes como para que este sea el Pacarictampu al que se refiere el mito de origen inca. Más bien, por un conflicto entre esta comunidad que antes de ser Pacarictampu era el Aywak Chacar, por una cuestión de conflicto con el verdadero Pacarictampu, le quitaron el nombre. ¿Y cuál sería el verdadero Pacarictampu? Maucayacta, según, o debería ser Maucayacta, que significa pueblo antiguo. Entonces